Concha, buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad de poder compartir esta experiencia. Yo os presentaré una experiencia concreta, ubicada en un sitio muy específico, pero que entiendo que incorpora algunos aspectos interesantes, pensando un poco en el concepto de innovación. Innovación no creada desde ningún departamento, como apuntaba Pablo, sino en el propio proyecto, ¿no? De una manera transversal a la propia práctica, ¿no? Y también innovación en el sentido de los cambios en el modelo de atención que comentaba Francisco en la introducción, especialmente en el aspecto de pensar en contribuir en crear sociedades más inclusivas, ¿no? De aquí se deriva un poco el concepto de transformación social. Para nosotros es un aspecto clave, ya que si tomamos, ¿no?, lo que apuntaba Liuska en su intervención, ¿no?, partiendo del marco teórico, que son los determinantes sociales de la salud, y apostando por un modelo de recuperación basado en derechos, entendemos que una de las prioridades para la Fundación, para todos los otros agentes sociales o que pueden desarrollar programas, más bien un deber, es impulsar proyectos que trabajen en esta línea, ¿no?, de intentar hacer una sociedad un poco mejor, ¿no? Vamos a ver. Sí. Yo os presentaré un proyecto que tiene dos ejes. Una es la capacitación y habilitación laboral para personas jóvenes y la prescripción social en la naturaleza, ¿no? Las dificultades de ocupabilidad en el colectivo de personas jóvenes y más con dificultades de salud mental se ha agravado en consecuencia de la COVID y de la crisis económica, que ya venía de antes y que pues ahora parece que va a ser peor, especialmente para capas más desfavorecidas de la sociedad. Consideramos este colectivo especialmente vulnerable, con un nivel de abandono en la formación muy superior a las personas de su edad que no padecen ningún trastorno. Y por otro lado tenemos que el acceso a los espacios naturales, que ya podemos considerar como espacios de salud y que se han visto revalorizados con la situación que hemos vivido, especialmente pensando en zonas urbanas densamente pobladas, pues el acceso a estos espacios de salud está muy condicionado especialmente, bueno, por la renta y por otros aspectos sociales. Hay una barrera para poder acceder, especialmente para personas en situación de precariedad económica, y si incluimos la variable género, pues estas barreras de acceso a estos espacios pues todavía son más importantes, ¿no? Aparecen pues, ¿no?, cargas familiares, no disponer de vehículo privado. Y bueno, un poco con este programa queremos aportar a poder contribuir a mejorar estas dos necesidades sociales, ¿no? Poniendo en contexto el tema de la COVID, ¿no?, la población joven, y el espacio donde se desarrolla este programa es la Masía de Can Soler. Es un espacio natural que, bueno, tenemos el privilegio de poder gestionar desde la Fundación. Es un espacio en un entorno natural, pero accesible, o sea, está dentro de la ciudad, accesible en transporte público, pero ya es en la entrada del Parque Collserola, ¿no? Es el parque, digamos, más importante, de hecho es el pulmón, ¿no?, de la área metropolitana de Barcelona, ¿no? Es un espacio que con la pandemia pues se ha revalorizado, y un poco la idea de este programa es poder contribuir a la transformación de este espacio, al mismo tiempo que prestamos los servicios, en este caso un programa de inserción laboral para personas jóvenes. El objetivo general del programa es mejorar el grado de ocupabilidad de las personas participantes, al mismo tiempo que se desarrolla un retorno social, ¿no? Las personas participantes se capacitan, mejoran sus cualidades para poderse insertar en el mercado de trabajo, realizando acciones que son beneficiosas para la comunidad y que al mismo tiempo promueven activos de salud. Concretando un poco los objetivos más específicos, bueno, hay todo un proceso, ¿no?, en la valoración del grado de ocupabilidad, en
la adquisición de competencias técnicas, en este caso en el campo de la jardinería y de la recuperación de cultivos de árboles frutales que ya existían en la finca y que con este proyecto pues se quiere potenciar. Promover la derivación a recursos formativos o laborales, favorecer la inserción comunitaria y facilitar el acceso universal a los espacios naturales. Algunos datos así por encima. Es un programa en el que participan 12 personas. Se flexibilizó el pudiera entradas y salidas de jóvenes, ya que bueno, por las particularidades del colectivo pues hay personas que no les cuesta un poco la vinculación. La financiación es vía una subvención municipal, es una subvención anual. A nosotros nos gustaría poder disponer de estos recursos de manera estructural, ya que un programa de capacitación para jóvenes prelaboral tenemos uno en la fundación para adultos, pero pensamos que sería muy importante poder disponer de uno de jóvenes. De momento tenemos que ir pues un poco buscando estas financiaciones, ¿no?, que siempre incorporan esta incerteza, no sé cómo, es que es incierto, ¿no?, el poderlas conseguir cada año. Y el espacio donde se desarrolla es este que os comentaba de Cansuler, ¿vale? Las acciones que hemos desarrollado, el contenido, digamos, del programa son sesiones de capacitación, recuperación de cultivos, de paisaje. Hay módulos también de orientación laboral y también contempla el programa Acciones en la Comunidad, ¿no? Son acciones en las que las personas participantes guían a colectivos, estableciendo colaboraciones con otras entidades del territorio, con el Centro Residencial La Llavó. Es un recurso residencial para mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, ya que son personas sin hogar, y luego escuelas del territorio que vienen a este espacio a realizar, a participar un poco en la recuperación del mismo, ¿no?, en la recuperación de cultivos de frutales, haciendo acciones de educación ambiental que son dinamizadas por las personas atendidas por las personas jóvenes, que pueden así jugar un rol de experto. Y buscamos un poco también este cambio, ¿no?, un poco de rol, ¿no?, y de participación de las personas en el programa a nivel social, más allá de trabajar sus competencias laborales. Entendemos que una cosa va con la otra, ¿no? Nosotros desde que trabajamos con esta metodología de aprendizaje y servicio hemos podido medir con los indicadores que tenemos, que habrá que ir afinando, pues que la vinculación de las personas a su proceso de recuperación es más alta, ¿no? Las actividades que vienen a hacer con nosotros cobran una dimensión diferente, cosa que pues al mismo tiempo de empoderarlas facilita la vinculación y por lo tanto los objetivos planteados. El programa también contempla un seguimiento individual y de hecho usamos la infraestructura que ya tenemos en el Servei de Rehabilitació de Joves a nivel de dotación profesional, de trabajador social, de psicología y de educadores y técnicos para poder realizar este proyecto. Hablando de un poco de indicadores, pues son los habituales en un programa prelaboral. Aquí en este caso incorporaríamos también el grado de satisfacción de las entidades que participan en el programa. Y así como un poco de resumen, ¿no?, del impacto que hemos tenido ambiental, pues se han plantado pues más de 150 árboles frutales, se ha contribuido a la transformación de este espacio, potenciando la parte agrícola del mismo, lo cual en los tiempos que corren y pensando en conceptos como la soberanía alimentaria, pues consideramos que es bastante importante. Es un espacio recuperado para la comunidad, un espacio de salud, que con el trabajo, sobre todo de las personas atendidas y la implicación pues, de vecinos, entidades del territorio, pues hemos ganado un espacio para la ciudad, un espacio de salud, de ocio
y donde ocurren cosas, ¿no? Un espacio que facilita también la inclusión social. A ver, ¿dónde estamos? Acabando, pues solo para acabar me gustaría hablar un poco de un tema que se ha apuntado también, que es el tema del estigma, ¿no? De cómo se trabaja todas estas acciones de sensibilización, en la que las personas participantes pasan a ser agentes de salud, que se presentan hacia afuera en base a su trabajo, un trabajo que aparte salta a la vista, ¿no? Todo lo que están haciendo y son expertos en lo que están haciendo, y un poco es la manera de contribuir a este cambio y a cómo la sociedad ve a las personas con diagnóstico. Bueno, y como valor añadido estamos hablando de, es un poco lo mismo, ¿no? La generación de espacios de salud y el acceso universal a la naturaleza. Pues aquí acabaría mi intervención. Gracias.